bien dicen que para un alivio siempre hay un remedio. Paso a paso, los grandes remedios dan un gran resultado. Adéntrate a esta plática con la doctora Denise Peña y bienvenido seas a Grandes Remedios. Bienvenidos a otro episodio de Grandes Remedios. Hoy vamos a hablar sobre rehabilitación posterior a un EVC en adultos, a un evento vascular cerebral en adultos. Y para eso traje aquí a la fisioterapeuta Judith de Luna Torres. Ella tiene un máster en fisioterapia neurológica. Y pues bueno, pues vamos a hablar del tema. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, Denise. Es un gusto estar aquí compartiendo uno de los temas que más me apasionan, que es la neurorehabilitación y sobre todo en eventos cerebrovascular, que se me hace muy padre como ya cuando llega el paciente a esta etapa de la recuperación, de la reintegración. Entonces, pues sí, aquí vamos a platicarles un poquito de este tema. Sí, en México hay 118 casos por 100,000 habitantes año. Los factores de riesgo más importantes son hipertensión arterial sistémica descontrolada y tabaquismo. Entonces es importante mencionarlo para que atiendan estos factores de riesgo y pues la prevención siempre va a ser lo mejor. Entonces, pues bueno, eso es bien importante, controlar la presión arterial y quitar el tabaquismo. Ahora, es la primera causa de discapacidad en adultos, el haber tenido un evento vascular cerebral. 7 de cada 10 pacientes, después de tener un evento vascular cerebral, tienen una discapacidad. Entonces, pues bueno, ¿qué pasa con el tiempo? O sea, ¿qué tan importante es que la intervención sea temprana, sea mediación o sea un año después? Pues mira, es una de las claves y el factor más importante para un buen pronóstico, para que el paciente pueda ahora sí que tener una reintegración lo más funcional posible, el tiempo precisamente. ¿Por qué? Porque hay varios factores que a lo mejor voy a explicar un poquito más adelante, pero uno de ellos es la neuroplasticidad. Uh-huh. Entonces, justo, ¿cómo explicarías tú eso? O sea, que el cerebro puede reaprender. ¿Cómo lo explicarías? Pues mira, todos tenemos esta capacidad, nacemos con esta capacidad que se llama neuroplasticidad cerebral. Es la capacidad que el cerebro tiene de volverse a moldear, de volver a recaptar y retroalimentar información hacia nuestro sistema nervioso central. Entonces, cuando nos ocurre un evento cerebrovascular, ya sea tipo hemorrágico, tipo trombótico, etcétera, es cuando mayor plasticidad tenemos. Entonces, es donde más tenemos que captar al paciente ese potencial que podemos ahora sí que recuperar, a que si llega 6 meses después, ya hablando a nivel rehabilitación, si llega 6 meses después, todavía en silla de ruedas, por ejemplo, ahí ya la plasticidad no es la misma que en una etapa aguda, una etapa de que a las 2 semanas, 3 semanas, se debe comenzar lo más rápido posible. Uh-huh. ¿Por qué? Porque también estamos hablando de alinear segmentos, alinear brazo, alinear pierna. Estamos en una etapa flácida, entonces es donde tenemos que empezar a crear como esta activación muscular otra vez en el paciente. Uh-huh. Luego llega esta etapa donde está la hipertonía o lo que mejor conocemos como espasticidad. Uh-huh. Entonces, es donde tenemos que hacer, uno como terapeuta tiene que hacer un equilibrio entre, ok, primero estoy en la etapa flácida, quiero aumentar el tono, pero después viene... Sabes que ya viene el aumento. Péndulo del otro lado. Ajá. Entonces, se trata de regular. El cambio no va a ser reversible, pero sí es regulable. Entonces, es donde el paciente puede llegar a ser lo más funcional. Llega el paciente a consulta con su hemiparesia, que también es importante recalcar como la diferencia entre hemiparesia y hemiplegia. Uh-huh. La hemiparesia, pues, es cuando el paciente tiene una limitación del movimiento, pero no una parálisis total. En cambio, la hemiplegia, sí tenemos ahí el paciente que tiene ya una parálisis completa y es imposible que el paciente pueda evocar una contracción, uh-huh, ¿no? Por más mínima que sea. Entonces, la mayoría llega ya con una hemiparesia, llega con una muy mínima contracción. Ahí nosotros tenemos que evaluar cuánta contracción tiene, cuánta fuerza, el tono muscular, qué tan flácido está, qué tan duro o qué tan espástico está. Entonces, por eso es bien importante que asistan a rehabilitarse lo más pronto posible. Sí.
como que los movimientos van a crear una especie de comunicación al Exacto. cerebro para poder hacer como nuevas vías, nuevos puentes para de conexión, ¿no? O sea, si este puente está destruido, vamos a hacer bypass, vamos a hacer Ajá. puentes por otros lados y es más fácil en un inicio. Mejoran mucho, yo he visto pacientes que tenemos en común que han mejorado mucho pues la fuerza, la movilidad, pero aparte de eso, ¿qué más? Porque he visto más beneficios que esos. Pues mira, a nivel sensorial también es bien importante. De hecho, pues a nosotros ya, ahora sí que en la neurorehabilitación nos dicen nuestros tutores o nuestros maestros, a partir de lo sensorial viene el movimiento. Entonces, es imposible que el paciente pueda evocarte un movimiento si no siente. Entonces, de hecho, nosotros siempre tratamos de trabajar, por ejemplo, el lado que le vamos a llamar lado sano y lado afecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, el lado afectado lo vamos a utilizar más bien, el lado sano lo vamos a utilizar como un ejemplo para que retroalimente al cerebro del paciente, que el paciente sepa cómo es el movimiento correcto. Uh-huh. Y luego el lado afectado lo va a imitar. Entonces, cuando yo utilizo el lado afectado, ya el paciente como que ya tiene una idea de, o sea, ya sé cómo se debe de sentir. Entonces, siempre utilizamos como que estos dos lados para que el paciente ya tenga esta idea, ¿no? Y entonces, empezamos por lo sensorial, empieza a sentir y luego a partir de ahí, a veces que el paciente tiene muchos meses de que no sentía su mano, por ejemplo, y la empieza a sentir, también viene algo muy emocional. Entonces, sí. O sea, para el paciente es como otra vez volverse a reencontrar con una Otra extremidad. oportunidad. Ajá, o que sentía ajeno a la persona, ¿no? Entonces, o sea, es una maraña de emociones también para el paciente. Llegan los pacientes a consulta con una depresión muy fuerte, mucha frustración, llegan duelo, están viviendo un duelo, una pérdida. Entonces, y no nada más el paciente, sino el familiar. Es un impacto familiar muy fuerte, sobre todo en los hombres, porque muchos son los proveedores de familia. Entonces, sí, que nunca han pedido ayuda. Exacto. Sí. Entonces llega este ego que ellos no pueden con él y nos pasa que al principio es muy difícil como poder equilibrar, o sea, que el paciente pueda como cooperar y decir, ok, como que tener la humildad de que me pasó, pues vamos desde abajo, ¿no? Sí, porque esto es intentar, sí. Repeticiones y sí. Pues no sale a la primera. Exacto, eso. O sea, yo siempre les digo, la primera serie que vamos a hacer de tipo una actividad, una técnica que voy a aplicar en ellos, nunca va a salir bien. O sea, es muy difícil. Pero la segunda tal vez sí va a salir mejor y la tercera mejor. Entonces, y a las 2 semanas ya me vas a dominar esta tarea. Entonces, sí, crearles expectativas también realistas. Sí, ajá. De que no va a salir a la primera. De que no va a salir a la primera. Entonces, sí es como un campo que también en la carrera y en la maestría te explican cómo ayudar al paciente en cuanto a técnicas, en cuanto a todo este abordaje rehabilitador, pero en la práctica te toca aprender cómo acompañarlos en el proceso emocional también. Sí, lo que mencionaste de lo social, o sea, de su entorno, sí. Es muy impactante. O sea, cuando tienen a un familiar que los apoya 100%, hace mucha diferencia. Sí. Sí. ¿Y qué complicaciones físicas le ves de tener mayor fuerza, de mayor... O sea, si uno tiene una buena rehabilitación adecuada, ¿qué complicaciones físicas estamos previniendo? Pues mira, la principal, la alineación, o sea, la alineación de segmentos, como lo mencionaba al principio, ellos tienden a tener un patrón patológico que yo creo que hemos visto en la calle muy comúnmente, que es este brazo doblado, la mano totalmente espástica y una pierna súper extendida con el pie rotado y caminando como en medio círculo. ¿No? Entonces, este patrón se puede prevenir si iniciamos una rehabilitación temprana, si iniciamos un correcto abordaje. Hay pacientes que a pesar de que tienen un tono alto, logran ya su mano poderla mover mejor, poder hacer un agarre, poder caminar adecuadamente, doblar su rodilla, que es una de las cosas que más les cuesta, doblar la rodilla. Entonces,
todos estos patrones patológicos se pueden prevenir con una correcta rehabilitación, un correcto abordaje. No, y ganan mucho porque a lo mejor dice uno, bueno, ya empezó a hacer pinza, ya empezó a hacer agarre. Bueno, eso se traduce en ya me puedo abotonar, en ya puedo a lo mejor abrir algo. O sea, en tareas específicas que les van a dar autonomía, independencia. Sí. Y a su vez autoestima, ¿verdad? O sea, otra vez te regresa la autoestima. Sí, es impresionante cómo ellos se alegran y te cuentan, o sea, ya pude abrir una puerta o ya pude agarrar una botella de agua o ya pude comer yo solo, porque muchos son derechos, entonces les ocurre del lado derecho y, híjole, o ya pude manejar, o sea, tenemos también esos pacientes que ya van a su terapia manejando, entonces está bien padre para uno también. Incluso tenía un paciente de Palau, que él ya desde Palau se venía a Piedras manejando. Qué padre. Entonces se siente bien padre. A ti como terapeuta sientes muy padre, muy bonito de que el paciente pudo salir adelante. Es una satisfacción muy grande y pues para el paciente ni se diga. Es y la muy familia. bonito. Y la familia. Sí, impactos realmente a muchas personas, a todo el núcleo familiar. Sí. Y en tu experiencia, ¿qué tanto influye pues la constancia? Y la actitud también. ¿Qué tanto influye eso en los resultados? Pues yo creo de las cosas, aparte del tiempo, es de las cosas más importantes. Yo siempre a los pacientes les digo, yo ofrezco mi 50% y ustedes me tienen que dar su 50%. Si ustedes no me dan su 50%, va a ser imposible que esto funcione porque necesitamos cooperación. O sea, si el paciente no te sigue indicación, no te coopera, no, o sea, se niega, está bien difícil. Va obligado. Va obligado. Que sí pasa. Ajá, bastante. Entonces, yo creo que cuando el paciente, en cambio vemos esas diferencias de las personas que van con una actitud súper positiva, súper dispuestos a echarle ganas, ven a otros pacientes que están al mismo tiempo en su hora de terapia. Entonces se motivan, como que ven que el otro paciente ya lleva más tiempo, ya va caminando, entonces dicen, el espíritu de la competencia nunca acaba. Eso está bien, sí, está muy bien. Sí. Y he visto que te apoyas como que de algunas cosas muy padres, como de materiales diferentes, que sí, de foquitos y de... Sí. O sea, tratas de hacerlo divertido. Divertido, o sea, trato de hacerlo como muy dinámico. La neurorehabilitación para mí es una de las ramas pues más bonitas de la rehabilitación. Muchos colegas se dedican, por ejemplo, a lo deportivo, a lo geriátrico, hay muchas ramas, a lo pediátrico. Bueno, también a mí me encanta lo pediátrico, también cuento con un diplomado en neuropediatría, pero pues el EBC es así como, híjole, un tema que me encanta, entonces trato de ofrecerles materiales innovadores. ¿Por qué? Porque llega un punto en que también el paciente se aburre. Claro. Entonces, nosotros siempre nos basamos en objetivos. Entonces, estos objetivos son como, ok, quiero que agarres en tanto plazo de tiempo que agarres una botella, por decirte una actividad básica, ¿no? Entonces, bueno, trato de, sin quitar ese objetivo, pero trato de estarles cambiando la actividad un poquito, o sea, como variarle la técnica y todo, porque luego se aburren y sienten que están en lo mismo. Y de por sí ya ellos traen como un chip de que pues no puedo hacerlo. No estoy avanzando, siento que estoy estancado. Entonces, bueno, ahí me toca a mí como, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué como innovo, no? Entonces, sí trato de hacerlo como súper dinámico. Usar materiales que, gracias a Dios, ya, pues, o sea, se nos han facilitado bastante a los rehabilitadores. Cada vez están saliendo más técnicas, más materiales que les ayudan a ellos como a no aburrirse también. Y también, por ejemplo, trato de tener muy colorida la clínica, o sea, porque llegan ya con una depresión, llegan con muchos problemas, entonces pues mínimo que lleguen y vean algo alegre, sí, ¿no? Sí, y siempre lo bonito te va como que a animar. Si no llegas ahí a una presión gris, te vuelves a sentir también, ¿no? Definitivamente. Pues muchísimas gracias por compartir tu tiempo. Me encanta ver tu pasión en tu trabajo y me gusta ver a mis pacientes que tenemos en común, que van avanzando y que los veo mucho más positivos, otra vez con esperanza. Y sí, con una actitud muy padre, y unes a la familia, o sea, se une toda la familia. Entonces eso es muy bonito de verse y
qué bonito también lo de la plasticidad cerebral, o sea, qué bonito que a cualquier edad podemos aprender nuevas cosas y reaprender. Y mucho de esto tiene que ver también pues, con la edad, con el tipo de lesión, con el momento en el que fuimos a terapia y la constancia que le estemos dando y la intensidad que le estemos dando, ¿verdad? Pero es muy bonito pensar que siempre podemos aprender más, ¿no? Y reaprender. Entonces, pues muchas gracias por tu tiempo. Cualquier cosa, cualquier otro tema que quieras platicar, aquí está abierto. Muchísimas gracias, Denise, por la invitación y pues espero que esto sea de mucha ayuda para mucha gente que está allá afuera y no sé todavía como la importancia de abordar este tema a tiempo. Sí, pues muchas gracias por compartir, gracias a los fisioterapeutas y recuerda, tú eres tu gran remedio. Acompaña a la doctora Denise Peña en el próximo episodio y seguir entendiendo y aprendiendo los grandes remedios.